Empezamos. Continúan las investigaciones de la policía para dar con el paradero de las dos jóvenes secuestradas en Manta anoche. Una de ellas, hija de alias Fito, vinculado a una banda delictiva. Vamos a Manta. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta detalles a esta hora en vivo. Hola, Luis Alfredo. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. A esta hora me encuentro en los exteriores del VC de Manta. Y es que desde la noche de ayer los operativos han sido constantes por parte de la policía para tratar de dar con el paradero de ambas jóvenes. Se han hecho operativos no solo en Manta, sino en diferentes puntos de la provincia. Sin embargo, hasta el momento no se conoce del paradero de las señoritas que fueron secuestradas la noche de este miércoles. El detalle de lo que ocurrió desde la noche de ayer y cuál ha sido la jornada, cómo se ha desarrollado la jornada de este jueves, en el siguiente reportaje. Hasta ahora la policía no ha dado con el paradero de las dos jóvenes que fueron secuestradas la noche de este miércoles en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Se trata de la hija de Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, y su prima. Este jueves Manta se mantuvo en vilo por lo que se podría desencadenar a raíz de este hecho. No sé qué organizaciones están armando acá o están armadas, da miedo lo que pueda pasar. El hecho ocurrió cerca de las 7:30 de la noche cuando ambas jóvenes salían de una escuela de cosmetología, donde estudiaban hace ya 5 meses. Según testigos del hecho, las jóvenes salieron de la escuela de cosmetología, el inmueble de fachada blanca, y se encaminaron hasta este punto de acá, en donde se encontraba su vehículo en el cual se movilizaban. Fue aquí que ambas jóvenes fueron interceptadas por los presuntos secuestradores y se las llevaron. No escuchamos gritos, no escuchamos nada, nosotros estábamos dentro del establecimiento, solamente un vecino se acercó a decir que estaba sucediendo algo en la parte de afuera, entonces cuando salimos ya había ocurrido el suceso. Avanzaron cerca de 8 kilómetros hasta la vía San Mateo-Santa Marianita, en donde dejaron el vehículo que utilizaron para el secuestro, pero lo dejaron en llamas, incinerado, para eliminar rastros. La policía llegó al punto, apagó las llamas, acordonó el lugar, en donde fue encontrado el vehículo, y lo mismo en el barrio Los Gavilanes, en donde se perpetuó el secuestro. Justamente ahí donde está esa planta como amarillos, ahí está estacionado el carro. Ellas no tenían guardaespaldas ni nada. Yo lo único que hice fue llamar a la policía. Durante la noche y madrugada fueron varios los operativos que se desplegaron no solo en Manta, sino en varios puntos de la provincia de Manabí, para intentar dar con el paradero de las jóvenes. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no ha tenido éxito. Durante la mañana y tarde de este jueves todo se maneja en reserva, muy hermético, por lo delicado del caso. Debido a las personas involucradas hay hermetismo en la ciudadanía para hablar del tema. No sé nada porque yo cuando ya vengo de mi trabajo me encierro en mi casa y no sé nada. No han escuchado nada, no han puesto nada desde el barrio. No sé nada para qué. Sí. Según testigos, una vez que las dos jóvenes fueron sacadas del vehículo en el que fueron secuestradas, se las habrían llevado en una lancha. En horas de la tarde, mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno certificó que una de las víctimas es hija de alias Fito. Además, en el documento se señala que una vez conocido el hecho, personal de la UNACE inició las labores de inteligencia e investigación dentro de la búsqueda de las jóvenes. Se teme por las consecuencias que pueda dejar este hecho. Así se ha desarrollado la jornada de este jueves acá en Manta, provincia de Manabí. Pese al despliegue, aún no se da con el paradero de ambas jóvenes. Nosotros vamos a permanecer aquí en Manta, provincia de Manabí, para llevarles más detalles en las próximas emisiones, y la noticia así lo amerita. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Estaremos pendientes de cualquier información. Gracias, Luis. Y no se registran situaciones anormales hasta ahora en la penitenciaría del Litoral. Las Fuerzas Armadas han creado un cerco de seguridad en el borde aledaño al centro carcelario que incluye patrullaje fluvial y a pie. Pese a los últimos acontecimientos, la relativa calma en la penitenciaría del Litoral se mantiene. Al interior continúan los operativos conjuntos entre policías y militares. Este jueves se cumplió el 4º día ya. Los miembros de las Fuerzas Armadas que tras la masacre ingresaron también al penal están encargados de controlar el borde aledaño a los pabellones. Es decir, están apostados en las áreas verdes que antes estaban cubiertas de maleza, pero que con los recientes trabajos de limpieza y remoción de escombros ahora sí permiten tener mayor visibilidad para cumplir con las tareas
tareas de vigilancia que deben realizar. De hecho, ya han adecuado espacios para ubicarse. Los militares han puesto carpas y han parqueado allí sus camiones y tanquetas, que son su blindaje, creando así una especie de cerco de seguridad. Además, la Armada Nacional está haciendo patrullajes fluviales. Constantemente recorren el río que colinda con la parte posterior de la penitenciaría y también están en los asentamientos poblacionales del entorno del complejo carcelario, como el sector de la Germania, donde encontramos a miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana parados, resguardando y caminando. Ahí están, hay dos, no uno, dos ahí. Más abajo por la escuelita hay dos más, así sucesivamente. Hace unos 2 días acá, porque ahí estamos como quien dice, a la buena de Dios. La intención, además de velar por estos ciudadanos, es aislar a los reos de la provisión de drogas, armas, municiones y explosivos que utilizan en sus enfrentamientos. Y que SNAI no ha podido explicar cómo llegan hasta dentro del penal. Todo esto mientras los agentes de los grupos tácticos de la Policía Nacional siguen ingresando a los pabellones, haciendo uso progresivo de la fuerza para requisarlos, dar con todo lo que esconden las organizaciones criminales. A las torres más altas cada cierto tiempo suben los francotiradores, pues la misión a corto plazo es retomar el control total del penal para poder darle cumplimiento al punto 4 del Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario. Luisa María Heredia, 24 horas. 13 cuerpos aún por reconocer tras la masacre de la penitenciaría serán sometidos a procedimientos antropológicos. Debe realizarse el cotejamiento de ADN para poder ser identificados. Esto podría tardar semanas. Ya no son muchos los que llegan hasta el laboratorio de criminalística. La mayoría ha recuperado el cuerpo de su familiar, excepto 13 familias. Para ellos, este es el 6º día fuera del laboratorio. Ya una semana que no sabemos nada del familiar que está fallecido. No sabemos si está vivo o muerto. Esto es algo desesperante. De los 62 fallecidos, el equipo de médicos forenses ya ha identificado a 46 cuerpos y entregado 43. Los 13 restantes, aquellos que no han podido ser identificados a través de las huellas dactilares, serán sometidos a un proceso de antropología forense. Varias características que a nosotros como seres humanos nos identifican, como una cicatriz, una operación, una situación a través de los dientes, toda la información que los familiares nos puedan proporcionar directamente para que se pueda llegar a esa identificación. Los 13 cadáveres también son candidatos a ser sometidos a cotejamientos de ADN para constatar su identidad, y esto tomará más tiempo. Que duran entre hasta 30 días o pueden durar más de acuerdo a la complejidad del caso, siempre y cuando se tenga la perfilación genética de identificación de su familiar cercano y directo para hacer este examen. Estos 13 cadáveres estamos hablando que potencialmente serían la situación de ADN para poder llegar a determinar a quién corresponde la identidad propiamente dicha de esa persona. Fueron 60 peritos de criminalística los que trabajaron en el levantamiento de los cadáveres, 5 médicos legistas de la policía y 5 de medicina legal, además de ayudantes. Ellos realizaron las autopsias que ahora deben entrar a una tercera fase para completar el reconocimiento de todos los asesinados en la nueva masacre. Dayana Monroy, 24 horas. El estado de excepción decretado en las cárceles del país terminará el próximo 29 de noviembre. Sin embargo, la medida adoptada por la inseguridad en las calles termina a la medianoche de hoy. Nos enlazamos con Carlos Acoto, quien se encuentra en el centro de Guayaquil y nos tiene más detalles acerca de esta noticia. Carlos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. A las 0 horas de este 19 de noviembre, es decir, en menos de 4 horas terminará el estado de excepción que fue decretado por el presidente de la República el pasado 18 de octubre, argumentando una grave conmoción interna producto del repunte de las cifras de criminalidad. Una medida que fue modificada a inicios de noviembre por la Corte Constitucional. Como parte de esta decisión, Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron en todo el país más de 234.000 operativos. Pero aquí la pregunta es, ¿se logró aplacar la percepción de inseguridad en los ciudadanos? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Adelante. Asaltos en semáforos, centros comerciales, asesinatos casi a diario, muertes violentas en número como nunca antes. Fue la antesala del estado de excepción decretado por el Ejecutivo el pasado 18 de octubre. Se movilizó a las Fuerzas Armadas en todas las provincias del perfil costero, además en Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos. En las calles, junto a la policía, requisaron vehículos y peatones. En esas localidades se realizaron 147.710 operativos y en las demás 71.554 intervenciones. Es decir, a nivel nacional se superaron los 234.000 operativos.
Pero las acciones de la fuerza pública no lograron frenar los delitos. Solo durante el estado de excepción las muertes violentas fueron al menos 110, el 70% de ellas en la provincia del Guayas. A la conmoción abonaba, por ejemplo, el asesinato del deportista Alex Quiñones y el de un pequeño niño en una heladería en el sur de Guayaquil, víctima colateral del intercambio de disparos entre un delincuente y un policía. Las muertes selectivas no se detuvieron y la percepción de inseguridad no ha disminuido. Donde sea, uno está viendo a todos los lados, parece que ya le va a pasar algo. En Guayas y El Oro, la ciudadanía le solicita al gobierno que los patrullajes no se detengan, que ya que la seguridad es prioridad número 1 del despacho presidencial, que no se mire para otro lado. Que siga, porque así nos sentimos más protegidos. Tiene que hacerse por la tanta delincuencia y en este caso la inseguridad que estamos pasando. Para que haya más seguridad, que en el momento no se ve. Según la policía, durante el estado de excepción a nivel nacional han sido desarticuladas 76 organizaciones delictivas, 28 de ellas en la provincia del Guayas. A inicios de noviembre esta medida fue reducida a 30 días por disposición de la Corte Constitucional. El organismo detalló que el Ejecutivo no dio razones de peso para que el estado de excepción dure 60 días y además lo limitó solo a 9 provincias. Y bien, luego del estado de excepción ocurrirán dos cosas. El Ejecutivo deberá enviar un informe a la Corte Constitucional con los resultados de la efectividad del estado de excepción. Y además a la interna del gobierno se analizará la posibilidad de tomar una medida similar, pues recordemos que el presidente de la República ha dicho públicamente que hará uso de esta medida las veces que sea necesario. Es lo que podemos informarles, compañeros. Seguimos con mucho más desde estudios. Buenas noches. Seguimos con las noticias. La Asamblea Nacional decidió observar la proforma presupuestaria 2022, pues sostiene que los rubros de educación y salud no son los que corresponden al total. Son las 8 observaciones que le envían al presidente Lasso, quien debe decidir si corregir la proforma o ratificarse en el texto inicial. Los legisladores cuestionaron la proforma presupuestaria 2022. Algunos incluso usaron carteles. Estoy aquí para recordar una vez más que a la salud y a la educación se la defiende. Varios legisladores criticaron que la proforma no tenga los rubros que le corresponden al sector de la salud y la educación. La salud existe una disminución de 291 millones. La educación superior también es afectada. Son recortes de 2.3 millones, como la Universidad Amazónica. Desde el oficialismo explicaron estas cifras y sostienen que no hay disminución y que se cumple con el incremento que manda la Constitución del 5% del PIB. 554 millones para educación son en cada caso más que el 0.5% de 109.000 millones de dólares, que es el PIB para el 2022. Lo mismo para la educación superior, aumenta. Sí, vamos a la siguiente, por favor, de 1.115 millones de dólares en el 2021 a 1.157 millones. Chiriboga además sostuvo que hay un incremento para los GATS, para los incentivos jubilares y además para los bonos solidarios. Pidieron a los legisladores que hablen con transparencia acerca de estas cifras. Aquí está claro, compañeros, esto no es un tema de redes. Esto no es un tema de legislar por memes. El debate terminó con cruce de palabras entre UNES y Creo. Mientras muchas personas están sin zapatos, otros están con zapatos, con carros de lujo, zapatos rojos. La gran diferencia que vamos a tener entre ustedes y nosotros es que al menos ya ustedes escribieron su historia, donde lamentablemente está gran marcada por la corrupción y la falta de responsabilidad que asumieron. Compañeros asambleístas, aquí no se trata de quien más grita o quien más aplauda, le vamos a dar la palabra. Se tomó votación y el Pleno aprobó el informe de la Comisión de Régimen Económico y ahora la proforma regresa al Ejecutivo, que tiene 10 días para que responda estas observaciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y Ecuador abrió su cartera de inversiones al mundo en el foro Ecuador Open for Business 2021. La meta del gobierno es atraer 30.000 millones de dólares de inversiones en 4 años. Resaltando las condiciones actuales del país y presentando cifras macroeconómicas, el presidente Guillermo Lasso dio la bienvenida a empresarios e inversionistas ecuatorianos y extranjeros al foro Ecuador Open for Business 2021. Ecuador está abierto para hacer negocios y crear oportunidades.
un país dolarizado, un país con baja inflación, un país con reservas monetarias internacionales crecientes, luego de una caída de 7,8% del PIB en el 2020, este año nuestra economía experimentará un crecimiento, podría superar aún el 3,5%. Recalcó que Ecuador hoy es un país donde hay absoluta certeza respecto a la estabilidad del dólar y liquidez en el sistema bancario y financiero, donde es posible invertir. Esto porque el país presenta una cartera de inversiones con la que aspira a cumplir una importante meta. 30.000 millones de dólares de inversiones en 4 años de gobierno. Será histórico para el Ecuador. Según el ministro de Energía, muchos inversionistas están interesados en los sectores estratégicos. Tengo una larga lista de reuniones con inversionistas de todo tipo, interesados en hidrocarburos, en minería y en energía. Déjenme decirles que el tema de la energía ha sido probablemente el que mayor interés ha concitado en esta reunión. Y asimismo en el área de las telecomunicaciones hay apertura para la inversión. Hay muchas empresas del exterior que han manifestado su interés, todas internacionales y grandes. De esta manera Ecuador cumple con la apertura de su economía al mundo, pues también el presidente resaltó que está a punto de concretarse el acuerdo con México para la Alianza del Pacífico. Queremos prosperar, miremos al mundo donde viven más de 7.400 millones de habitantes. El presidente de la República también anunció que entre este y el próximo año el país recibirá más de 4.500 millones de dólares por parte de organismos multilaterales. Además, en estos días se creará la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aún no analiza las amnistías que han sido entregadas para su trámite. Hay algunas presentadas por el sector correísta por los hechos de octubre y otras presentadas por la CONAIE. Estas últimas aún no se califican. Tras la decisión de la Asamblea de dar prioridad a la crisis carcelaria, uno de los pedidos, de breves rasgos, fue dar paso a indultos y amnistías. El tratamiento de estas últimas está en manos de la Comisión de Garantías Constitucionales, pero este no ha empezado. Aún no se ha abocado conocimiento, como ustedes, y es de conocimiento público. Hemos estado en un mes apretado por el informe de Pandora Papers. En total, 18 casos de amnistías y un indulto están en la mesa de Cabascango, pero en 15 días recién van a conocerlas. El CAL lo llamará a comparecer. Para que pueda explicar el proceso, el cual está llevando, sobre todo cuando ya tiene solicitudes de amnistías en su comisión, sé que no ha abocado conocimiento todavía, y sobre todo para colaborar en este proceso de revisión de requisitos. Mientras de las 280 solicitudes que presentó la CONAIE en septiembre pasado, 116 deben completar los requisitos y 164 han cumplido con todos ellos. ¿Cumplirían entonces con los requisitos al menos? Con los requisitos formales que establece la ley los cumplen. Pero los requisitos de fondo deberán ser analizados por los asambleístas en la Mesa Legislativa de Garantías. Todos son casos relacionados con los hechos de octubre. Con delitos contra la administración pública no es posible otorgar ese tipo de beneficios que contemplan la Constitución y la ley. Tenemos muchos casos que no tiene ningún sentido seguir con estos procesos judiciales. Compañeros que por el simple hecho de levantar la voz reclamando el respeto a los derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos del agua, y ahora están con sentencias. Una vez que se aboque conocimiento de las solicitudes, hay un plazo de un mes para resolverlas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.